La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas es una institución paraeclesiástica fundada en 1992. La misión radica en la responsabilidad social de la Iglesia y su correcto desempeño como persona jurídica. La visión nos proyecta a fortalecer la identidad de la Iglesia como parte de la cultura y la sociedad bajo un Estado laico. Resaltar la función constructiva que ejerce el cuerpo de Cristo en la comunidad, facilitar los puentes multidisciplinarios para el cumplimiento de la responsabilidad social, así como pleno ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones de los sujetos que intervienen en las iglesias y asociaciones religiosas. Confraternice es una institución levantada por el Espíritu Santo en 1992. Está integrada por miles de iglesias históricas, pentecosteses y neopentecosteses radicadas en las 32 entidades federativas. Confraternice tiene 10 comisiones nacionales: la de evangelismo, la jurídica, la fiscal y contable, la de medios masivos de comunicación, la de filosofía y acción política, entre otras. Evangelismo. Mediante diferentes estrategias, hemos impulsado la predicación del mensaje escritural de Cristo, no solo en campañas evangelísticas y conciertos cristianos que hemos celebrado a lo largo del país, sino también apoyando en la construcción de templos y financiando proyectos de formación de líderes, o bien impulsando proyectos que transmiten la cultura cristiana destinados a niños y jóvenes, especialmente de escasos recursos. Confraternice tuvo el privilegio de patrocinar la primera escuela cristiana evangélica para los niños indígenas, que se denomina Escuela Maya Agua Azul. Sabemos que la difusión del Evangelio es el inicio para la transformación personal, familiar y consecuentemente social. Comisión Jurídica, Fiscal y Contable. El marco jurídico exige profesionalismo y probidad para que todas las iglesias se rijan conforme al Estado de Derecho actual. Esto nos da oportunidad para poder desarrollarnos en la predicación del Evangelio y el establecimiento del reino de Dios. Las comisiones jurídica, fiscal y contable de Confraternice, integradas por abogados, fiscalistas y contadores especialistas en la materia, tienen como propósito facilitar los instrumentos legales para que las iglesias cumplan con su objeto, pero también con sus obligaciones de manera diligente y profesional. Desde las reformas constitucionales de 1992, Confraternice ha tramitado el registro constitutivo de centenares de asociaciones religiosas. Además, presta los servicios jurídicos, fiscales y contables, representando de manera legal a las asociaciones religiosas ante autoridades administrativas e instancias judiciales. Confraternice ha organizado a la fecha 28 consultas nacionales jurídicas, fiscales y contables para asociaciones religiosas en la Ciudad de México y más de 150 consultas regionales en diferentes ciudades del país, con el propósito de informar y actualizar a contadores, abogados, ministros de culto, representantes legales y a toda persona responsable de la administración de las asociaciones religiosas. Cada taller es impartido por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Función Pública y del Seguro Social, entre otras. Todo ello gracias a la constante comunicación y la respetuosa interacción con los funcionarios en turno del Gobierno de México. Filosofía y acción política. Creemos en la responsabilidad social de la Iglesia.
Por ello, hemos organizado foros de análisis abordando temas concernientes a la relación de las iglesias con el Estado, el fenómeno religioso, la laicidad y la participación de las iglesias en la vida pública y política. Las disertaciones han estado a cargo de reconocidos políticos como José Luis Soberanes Fernández, Santiago Krill, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Jackson, David Penchina, Federico Dorin, Pablo Gómez, Patricio Martínez, Ricardo Monreal, por nombrar algunos, además de reconocidos investigadores del fenómeno religioso como Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, Carlos Martínez y Helio Masferrer. Confraternice también es frecuentemente invitado como ponente para discutir sobre el fenómeno religioso en eventos organizados por instituciones académicas y de investigación. Desde hace 13 años, Confraternice forma parte de la plana docente en el Colegio de Defensa Nacional de la Escuela Naval Militar, en la cátedra La Iglesia Protestante Mexicana y su importancia en las relaciones e integración social nacional, y de igual forma en la maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, con la materia Las Iglesias Cristianas y Evangélicas en México. A principios de 1996, Confraternice entregó en manos de laicos evangélicos el primer proyecto nacional de partido político con principios bíblicos. Se denominó Frente de la Reforma Nacional, encabezada por un grupo de laicos miembros de esta institución. El objetivo de este frente era el de organizar e impulsar a los laicos de la comunidad cristiana en actividades de la vida pública y política de la nación. Comunicación social. El uso de los medios masivos de comunicación como instrumento para defender a la Iglesia de Jesucristo y postular los principios bíblicos ha sido de especial impacto. La presencia de la voz evangélica ha sido fundamental en la justicia social a favor de la Iglesia perseguida, pero también para construir una plataforma respetable dentro de la opinión pública en la sociedad mexicana. La voz, el reclamo y la opinión cristiana evangélica es atendida cada vez con mayor interés. La Marcha por la Paz en México, celebrada el 9 de noviembre de 1996, fue el primer evento multitudinario de la comunidad cristiana evangélica en el corazón de la Ciudad de México. La Marcha por la Paz surgió derivado de una reunión que tuve con el presidente, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en Los Pinos. Él fue el primer presidente que nos ayudó para establecer el Estado de Derecho en San Juan Chamula. Y fue ahí donde el Espíritu Santo me reveló que tenía que convocar a todas las iglesias cristianas evangélicas del país y orar por la paz en México. Entre otros reconocimientos, la revista Líderes Mexicanos distinguió durante 3 años consecutivos al presidente de Confraternice, Arturo Farela, como uno de los 300 líderes más influyentes de México. De la misma manera, Confraternice fue invitado por la Fundación Carlos Slim en 2011 para formar parte del proyecto de donación de órganos denominado Héroes por la Vida, proyecto ciudadano que integró a personalidades como la entonces primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, el rector de la UNAM, José Narro, y diferentes empresarios y miembros de la clase política. Por otra parte, Confraternice ha participado en publicaciones como la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coedición con la Cámara de Diputados, con el tema Gobernabilidad Democrática, ¿qué reforma?, así como en la revista de investigación El Cotidiano de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el artículo Iglesia Evangelista en México, Expansión y Lucha Social, 1992 al 2014.
Desde luego, la misericordia de Dios nos ha concedido la gracia de ser invitados a todo tipo de actividades de la vida pública, sean de la organización civil, empresarial o política. Defensa de los derechos humanos y la vida. Solicitamos a la Procuraduría General de la República promoviera la acción de inconstitucionalidad en relación al matrimonio igualitario, la posibilidad de adoptar niños y la despenalización del aborto. Para esto nos fundamos en los tratados internacionales que México ha suscrito, pero también en la legislación mexicana que protege el interés superior del niño. En este asunto, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera dividida aprobar las reformas. Con la guerra contra la delincuencia, cientos de pastores de diversos estados fueron motivo de extorsiones, amenazas, desplazamiento y en ocasiones perdieron la vida. Dios nos dio la gracia para que, en coordinación con órganos de investigación del gobierno federal, lográramos la libertad y justicia en algunos de estos casos. Este fenómeno nos llevó a sumarnos al llamado del poeta Javier Sicilia y otros defensores de derechos humanos en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que cruzó todo el país en 2011, reclamando precisamente un cambio de estrategia y priorizar el tema de las víctimas. El corazón de Confraternice es la defensa de los indígenas cristianos evangélicos, especialmente aquellos que sufren intolerancia religiosa en muchos estados de la República Mexicana. Por este motivo, Confraternice no escatima esfuerzos en defensa de los indígenas cristianos evangélicos en diferentes entidades de la República Mexicana. Nuestros hermanos indígenas sufren vejaciones, discriminación, despojos. Sus hogares y sus bienes son quemados, son ultrajados, siendo en muchas ocasiones cruelmente asesinados. En tales acontecimientos, recurrimos a todos los medios legales y políticos para defender los derechos y garantías de libertad de nuestros hermanos. En San Juan Chamula, hace más de 30 años, expulsaron a 35,000 indígenas cristianos evangélicos. El tipo de delitos que cometían en contra de los indígenas cristianos evangélicos eran expulsiones, despojos, violaciones sexuales de niñas, homicidios, entre otros. Tuve el privilegio de encabezar el retorno de los 584 indígenas que fueron expulsados. Dios nos permitió el privilegio de patrocinar el primer templo cristiano evangélico de material sólido. En esa misma comunidad y a un costado del templo, construimos la primera escuela primaria y secundaria para niños indígenas cristianos evangélicos, a quienes por discriminación religiosa se les impidió el acceso a las escuelas de la localidad desde hace más de 15 años. El líder indígena cristiano más importante de los Altos de Chiapas, Manuel Collazo, injustamente purgó una condena de 8 años de prisión. Hombre de Dios, con el cual esta organización defendió múltiples asuntos de intolerancia religiosa. Ahora libre, retomando fuerzas y sin temores, seguimos de la mano en esta misión. En otro lamentable suceso de la vida nacional conocido como la masacre de Acteal, 90 indígenas, en su mayoría cristianos, fueron acusados de manera injusta de la muerte de 45 personas. Que Dios me permitió viajar a San Cristóbal de las Casas, entrevistarme con el pastor Manuel Pérez Arias, que era el pastor de los 94 indígenas, y ofrecerle gratuitamente
la ayuda jurídica, la ayuda política y la ayuda económica tanto a los 94 indígenas presos como a sus familias. Hace unos pocos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón a cada uno de los argumentos de la defensa, por la gracia de Dios, y después de 16 años de injusticia, la mayoría de ellos han sido liberados. Esta es la misión ordenada a Confraternice. Este es el campo de trabajo: servir profesionalmente al cuerpo de Cristo.